Hace 14 años, el mundo de la música perdió a una de sus leyendas más queridas, Sandro, conocido como El Gitano, una figura inolvidable en la música latina. Con una voz que hipnotizaba y un carisma que desbordaba los escenarios, Sandro se ganó el corazón de millones. Sin embargo, detrás de esa vida de fama y éxito, su historia personal estaba llena de sombras. A lo largo de su vida, enfrentó luchas con el alcohol, relaciones complicadas y un hábito que le costaría caro: fumar hasta 80 cigarrillos al día, lo que eventualmente contribuyó a su prematura muerte. Pero lo que nadie esperaba es que, después de 14 años de su partida, su esposa, Olga Garaventa, finalmente ha decidido romper el silencio. En una entrevista reveladora, Olga ha expuesto los secretos más íntimos del ídolo argentino, arrojando luz sobre un lado de Sandro que pocos conocían. ¿Qué es lo que Olga ha revelado sobre esos últimos años de su vida juntos? ¿Cómo fue realmente la relación que compartieron? Quédate con nosotros para descubrir las revelaciones más impactantes sobre la vida privada de Sandro, un hombre que, aunque fue adorado por miles, guardaba secretos que recién ahora salen a la luz. Nacido el 19 de agosto de 1945 en la maternidad Sardá de Buenos Aires, Sandro fue el único hijo de Vicente Sánchez e Irma Nidia Ocampo, ambos de raíces españolas. Su infancia transcurrió en Valentín Alsina, un barrio en la periferia del Gran Buenos Aires. Su abuelo paterno, de origen húngaro y miembro de la comunidad gitana, emigró a España, donde cambió su apellido a Rivadas antes de instalarse en Argentina. Sandro siempre abrazó esta herencia gitana, ganándose el apodo de El Gitano. Cursó la primaria en la escuela número 3 República de Brasil en Valentín Alsina, y como muchos jóvenes de su tiempo, se dejó llevar por la fiebre del rock que inundaba el mundo en los años 50. Elvis Presley fue su mayor influencia. Comenzó a imitar a su ídolo desde su último año en la primaria, y esa admiración perduró toda su vida, culminando en un evento inolvidable: presenciar a Elvis desde la primera fila en el Boston Garden. A los 13 años, Sandro abandonó la escuela secundaria para trabajar y ayudar a su familia. Se desempeñó en varios oficios, como repartidor de vino, ayudante en una carnicería y trabajador en una farmacia. A pesar de estos empleos, logró comprarse su primera guitarra a crédito y en su tiempo libre aprendió a tocarla y a mejorar sus pasos de baile. Sus primeras lecciones de guitarra las recibió de Enrique Irigoitía, un amigo cercano con quien formó un dúo musical. Actuaban en concursos de canto y daban serenatas por los barrios del sur de Buenos Aires. En aquellos días, Sandro, cuyo nombre real era Roberto Sánchez, comenzó a destacar interpretando boleros como ¿Quién será?, de Pablo Beltrán Ruiz. Con el tiempo formó varios grupos, entre ellos el Trío Azul y Los Caribes. Sandro siempre recordó su juventud con estas palabras: gracias al rock, dejé las calles, los cuchillos y las cadenas. El rock me salvó. Me salvó de convertirme quizás en un criminal. A principios de los años 60 adoptó el nombre artístico de Sandro, que sus padres habían querido para él desde su nacimiento, pero no les permitieron usar en ese momento. Su primera actuación como Sandro fue en el Recreo Andrés de Villa Jardín. Poco después, en 1960, formó la banda Los Caniches de Oklahoma, que luego se renombró como Los de Fuego. Al principio, Sandro era solo guitarrista y corista, pero en 1962, después de que el vocalista principal perdiera la voz, asumió el rol de cantante. Con Los de Fuego, Sandro comenzó a versionar clásicos del rock and roll en español, como las canciones de Elvis Presley y Jerry Lee Lewis. En septiembre de 1963, grabaron su primer sencillo, que incluía versiones en español de Eres el demonio disfrazado y otros éxitos. Aunque los primeros lanzamientos no tuvieron gran éxito comercial, Sandro poco a poco empezó a hacerse un nombre en la escena musical argentina.
En febrero de 1964, Sandro alcanzó un hito importante en su carrera cuando CBS grabó su primer gran éxito junto a Los de Fuego, una versión en español de la popular canción There's Much Agitation, titulada Hay mucha agitación. El sencillo vendió más de 150,000 copias, consolidando a Sandro como una figura clave en el movimiento del rock argentino en español. Para mediados de ese año, Sandro y Los de Fuego comenzaron a causar sensación en la televisión argentina, debutando en programas como Aquí la Juventud y luego en el famoso Sábados Circulares, conducido por Pipo Mancera. Estas apariciones catapultaron a Sandro al estrellato. Con sus movimientos de baile inspirados en Elvis Presley, generaba tanto admiración como controversia. Rápidamente fue apodado el Elvis criollo o el Elvis latino, aunque su estilo tenía un sello propio. A pesar de las críticas que generaban sus provocativas actuaciones y de los intentos por censurarlo en televisión, Mancera defendió a Sandro. Incluso amenazó con renunciar si las restricciones continuaban, lo que permitió que Sandro siguiera apareciendo en televisión. Muchas de esas memorables presentaciones en blanco y negro quedaron inmortalizadas en videos de la época. La primera incursión de Sandro en el cine fue en 1965, con un papel secundario en la película Convención de Vagabundos. Ese mismo año, firmó con CBS como solista y bajo la producción de Héctor Teixeira, lanzó una serie de éxitos que lo consolidaron en el mercado musical, como Sandro de América y Una muchacha y una guitarra. Las producciones de Teixeira captaron el fervor de los fanáticos de Sandro, lo que se tradujo en un aumento significativo en las ventas de discos. En 1965, después de 2 años y medio con Los de Fuego, Sandro decidió iniciar su carrera en solitario. Con la ayuda de su nuevo manager, Óscar Andro, formó una nueva banda llamada Sandro y su Conjunto. Juntos, alquilaron un sótano en Recoleta al que llamaron La Cueva de Sandro, un espacio clave en la escena del rock argentino. Este fue un periodo de transición en su carrera, donde comenzó a alejarse del rock puro para explorar las baladas románticas, coescribiendo canciones junto a Andro. En 1966 lanzó su primer gran éxito en solitario, Las manos de mi padre, seguido por una serie de álbumes que lo consolidaron como una figura de la balada romántica, como El sorprendente mundo de Sandro, Alma y fuego y Latin Beat. También continuó su carrera cinematográfica, interpretando roles importantes como el del gaucho Severino en Tacuara y Chamorro. Sandro obtuvo una victoria destacada en el Festival de Buenos Aires en 1967 con su canción No me dejes, lo que le valió el Obelisco de Plata. En ese mismo año lanzó Quiero llenarme de ti, tema principal de su siguiente álbum y su primer rol protagónico en el cine. En febrero de 1968, su actuación en el Festival de Viña del Mar en Chile marcó un momento crucial en su carrera internacional. Sin embargo, ese año también estuvo teñido de tragedia cuando su padre falleció el 27 de julio. A pesar de su dolor, Sandro demostró su dedicación grabando 3 nuevas canciones apenas unas semanas después, el 19 de agosto. En 1969 lanzó la icónica Rosa Rosa, que vendió más de 2 millones de copias, convirtiéndose en un éxito monumental. Aunque existen versiones diferentes sobre la inspiración detrás de la canción, algunos dicen que fue una metáfora que comparaba a una mujer con una flor, mientras que otros afirman que fue en honor a Rosa Díaz, empleada doméstica de la familia de su productor. Independientemente de su origen, Rosa Rosa fue un éxito rotundo. Hacia finales de los años 60, Sandro hizo un cambio radical en su imagen. Cambió su chaqueta de cuero por un elegante smoking y pantalones acampanados, aunque conservó su melena alborotada, largas patillas y sus característicos movimientos de baile. Esta transformación le permitió forjar un estilo único, que lo consagró como ídolo de masas,
particularmente entre el público femenino. A medida que cerraba la década, Sandro dejó el rock para centrarse en las baladas románticas, un género que él mismo ayudó a definir y que se convertiría en la base del pop latino en las décadas siguientes. Sandro infundió a la balada romántica elementos del rock and roll, lo que hizo que su música fuera provocativa y atractiva, especialmente para el público joven en las comunidades latinoamericanas y en particular para las mujeres. Un aspecto clave de su nuevo estilo fue su presencia escénica abierta y seductora, dirigida específicamente hacia ellas. Esto se manifestaba en sus letras, ritmos y, sobre todo, en su voz y movimientos. Aunque su estilo de interpretación tomaba inspiración de Elvis Presley, Sandro desarrolló una identidad única que conectaba profundamente con su audiencia. Su enfoque irreverente y sensual tuvo un impacto significativo, sobre todo en las jóvenes latinoamericanas. Las fans de Sandro, conocidas como sus chicas, se convirtieron en una parte esencial de su imagen pública. Sus reacciones entusiastas, como lanzar ropa interior al escenario, añadieron un aire hedonista y cargado de energía sexual a sus presentaciones. El estilo de Sandro rompió audazmente con las normas tradicionales sobre la virginidad femenina y las relaciones prematrimoniales en América Latina. Reflexionando sobre su impacto en el escenario, Sandro comentó en una ocasión: "Cuando hago movimientos sensuales en el escenario, siento que deben haber miles de emociones corriendo en la audiencia. Me intriga saber qué buscan esas chicas, qué vacíos están llenando. Entre 1969 y 1980, Sandro lanzó 12 álbumes y protagonizó 12 películas, en una época prolífica que comenzó con los lanzamientos de Sandro de América y Quiero llenarme de ti en 1969. Su debut en el cine con La vida sigue fue también en ese año. El 2 de agosto fue galardonado con un disco de oro en Nueva York, reconociéndolo como el artista latinoamericano con más discos vendidos en Estados Unidos. En Caracas, recibió el trofeo Rafael Guinand como Artista Extranjero del Año, un reconocimiento otorgado por un panel de artistas, periodistas y el público venezolano. A lo largo de los años 70, Sandro continuó ganando premios, incluyendo el Trofeo Meridiano de Oro, votado por el público venezolano en los diarios 2001 y Meridiano. Lo recibió en cada edición desde 1970 hasta 1975, y nuevamente en 1978, lo que demuestra su popularidad en Venezuela. El apodo de El Gitano, que adoptó en esta época, fue un guiño a su supuesta herencia gitana por parte de su abuelo paterno, un húngaro de ascendencia romaní. Sin embargo, algunos sostienen que este apodo fue más una estrategia de marketing que un reflejo de su verdadera ascendencia. El 11 de abril de 1970, Sandro hizo historia al convertirse en el primer artista latinoamericano en actuar en el Madison Square Garden de Nueva York, con 2 conciertos en el Felt Forum ante más de 5,000 personas. Aunque existe la creencia de que este concierto fue transmitido por televisión, no hay grabaciones ni pruebas de una transmisión en vivo. Se cree que la transmisión satelital del lanzamiento del Apolo 13, organizada por Nicolás Mancera, coincidió con el horario del concierto, lo que pudo limitar las opciones de emisión. El éxito de Sandro trascendió las fronteras de América Latina, alcanzando popularidad en Estados Unidos, Canadá y el Caribe, donde su música latinoamericana encabezaba las listas de éxitos. Su 9º álbum, Sandro de América, fue un éxito rotundo y fue reconocido por CBS como el álbum número 1 en la región. Sandro, junto a otros artistas influyentes como Leo Dan, Palito Ortega, Leonardo Fabio y figuras españolas como Nino Bravo y Julio Iglesias, ayudó a consolidar la balada romántica como el género dominante en la música latina. Este estilo, con influencias del rock, aportó frescura a la balada romántica y redefinió el pop latino. Para 1971, la popularidad de Sandro era tan abrumadora
que reunió a más de 60.000 personas en el Estadio de San Lorenzo en Buenos Aires durante los carnavales. El éxito de la década de los 70 cimentó su lugar en la música, pero también trajo consigo desafíos personales. La pérdida de dos figuras cercanas, Oscar Anderle, fallecido el 17 de febrero de 1988, y su madre, Nina, quien murió el 26 de agosto de 1992, marcaron profundamente a Sandro. Estos eventos lo llevaron a replantearse su vida y a buscar nuevos caminos en su carrera y en sus aspiraciones personales. En la década de 1990, Sandro consolidó su estatus como una leyenda viva de la música latina. Sus contribuciones fueron reconocidas tanto por el público como por sus colegas. Uno de los momentos más destacados fue cuando Charly García lo invitó a colaborar en una versión de Rompan Todo para el álbum Tango 4, junto a Pedro Aznar. A su vez, en 1980, un álbum tributo titulado Roku incluyó a diversos artistas de rock reinterpretando los éxitos de Sandro. En 1993, Sandro celebró 30 años de trayectoria musical con una serie histórica de 18 presentaciones en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires, rompiendo el récord anterior de 14 shows establecido por Soda Stereo. Siempre superándose a sí mismo, en 1996 realizó 27 funciones con Living History y en 1998 logró un nuevo hito con 40 shows en la temporada de Gracias 35 años de amor y pasión. En 1998 se reveló que Sandro padecía enfisema pulmonar crónico, una grave condición causada por décadas de tabaquismo. Famoso por fumar hasta 80 cigarrillos al día, Sandro ignoró las advertencias sobre los efectos perjudiciales del hábito, ya que no sentía que afectara su voz. Esta enfermedad lo obligó a retirarse de los escenarios, aunque no lo apartó de sus fans. En 2001 presentó uno de sus shows más memorables, El Hombre de la Rosa, donde utilizó un suministro de oxígeno conectado a su micrófono para poder actuar. Sin embargo, Sandro no pudo superar la batalla contra la sepsis que afectaba su cuerpo. El 4 de enero de 2010 falleció a las 8:47 de la noche, víctima de un shock séptico, según confirmó Claudio Burgos, el jefe del equipo quirúrgico. Había pasado por 5 cirugías tras el trasplante, 2 de ellas el mismo día de su muerte, y luchó por su vida durante 45 días. La noticia de su fallecimiento se propagó rápidamente a través de los medios argentinos y las redes sociales. El 5 de enero de 2010, medios internacionales como The New York Times y The Washington Post reportaron la noticia con titulares como El cantante Sandro, el Elvis argentino, muere a los 64 años. La BBC también cubrió su fallecimiento de manera destacada. Ese mismo día, largas filas de dolientes se extendieron por varias cuadras, mientras miles de personas acudían al hall de los Pasos Perdidos en el Congreso Nacional Argentino para despedirlo. Curiosamente, fue el mismo lugar donde, apenas 3 meses antes, se había realizado el velorio de la icónica cantante Mercedes Sosa. Desde jóvenes hasta ancianos, miles de personas acudieron a despedirse de Sandro. Sin embargo, su familia decidió restringir el acceso de la prensa a la sala donde estaba colocado su ataúd, que permaneció abierto solo para sus seres más cercanos. La exposición se extendió hasta la madrugada del 6 de enero, cuando fue sepultado en un cementerio privado en Longchamps. Más de 50.000 personas se alinearon en el Congreso Nacional para rendirle homenaje, y más de 100.000 siguieron la procesión fúnebre. Olga Garaventa no comenzó siendo fan de Sandro, pero con el tiempo compartió una profunda historia de amor con él, convirtiéndose en la única persona con la que el artista se casó. Al tiempo del lanzamiento de Tengo una historia así, un álbum póstumo de Roberto Sánchez con temas inéditos, recordamos el romance entre Sandro y Olga. Tras separarse de su primera pareja, con quien tuvo 2 hijos, Manuela y Pablo, Olga empezó a trabajar para Aldo Aresi, el manager de Sandro,
ocupándose del mantenimiento de las oficinas del artista en Boedo. Aunque conoció a Sandro en 1994, no fue hasta una década después que él comenzó a notar su presencia. Durante ese tiempo, Sandro había estado involucrado sentimentalmente con María Elena Fresta, pero eventualmente la dejó para iniciar una relación con Olga. En una entrevista, Sandro confesó: "El amor llega sin aviso". Describió como un simple beso en la mejilla, mientras se despedían antes de un viaje a Rosario, despertó sentimientos inesperados en él. Sentí algo en ese momento que no podía entender. Pensé que estaba perdiendo la cabeza, recordó el cantante. Tras ese beso, Sandro llamó a Olga, diciéndole: "Tengo un beso pegado en los labios y la clave de ese beso está en tu boca". Al principio, Olga pensó que la llamada era un error, pero Sandro aclaró que sus palabras eran para ella. A partir de ese momento, comenzaron a hablar por teléfono durante días y su relación fue evolucionando. Durante los siguientes 6 meses, debido a la frágil salud de Sandro y su situación familiar, solo se comunicaron por teléfono, lo que fortaleció su vínculo. Olga comentó: "Me enamoré de Roberto, no de Sandro". La relación floreció y en diciembre de 2004, Sandro le propuso que dejara su trabajo para mudarse con él. En abril de 2007, se casaron en una ceremonia privada en la mansión de Sandro en Banfield. Este fue el primer y único matrimonio del artista, un evento que Sandro describió con felicidad y satisfacción. Olga, que tenía 49 años cuando Sandro la notó por primera vez, describió su romance como un cuento de hadas en una entrevista con Clarín. "Nunca esperé algo así a los 50 años. Fue como si una mano invisible me llevara a conocer a alguien completamente diferente a lo que estaba acostumbrada. Sentía que no sabía nada junto a él, pero era una experiencia increíble". Durante los últimos años de Sandro, Olga fue su compañera incondicional, enfrentando con él los duros momentos que siguieron a su trasplante de corazón y pulmón. Su fortaleza quedó demostrada durante los 45 días que Sandro pasó en recuperación. Sin embargo, el estrés le cobró factura a Olga, quien llegó a desarrollar una infección intestinal por la presión que vivió en esos momentos. El cirujano Claudio Burgos comentó en ese momento: "Olga soportó mucho estrés, luchaba una batalla difícil y eso la afectó". Hoy en día, Olga sigue viviendo en la mansión de Banfield, donde recibe visitas de sus hijos y nietos. 14 años después del fallecimiento de Sandro, ella ha roto su silencio, revelando detalles íntimos sobre su vida juntos y los desafíos que enfrentaron. El fallecimiento de Sandro marcó el final de una era para sus seguidores y dejó una huella imborrable en la historia de la música latina. Quiero invitarlos a explorar las listas de reproducción que he creado especialmente para ustedes. Cada lista está diseñada para ofrecerles el mejor contenido, agrupado de manera que puedan disfrutar de sus temas favoritos de forma continua, sin interrupciones. Ya sea que les interese el mundo del entretenimiento, la vida de las celebridades, historias impactantes o análisis en profundidad, encontrarán algo para cada gusto. No se pierdan estas colecciones hechas con mucho cuidado y pensando en lo que más disfrutan.